De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que... ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Nos quedamos conectadas con la música brasileña, ¿no? Y con otros tonos, pero bueno, conectamos con Marisa Monte para seguir también con estos sentidos, con esta intención. No sé, juega Brasil, ¿no? De eso se trata lo que pasó hace muy poquito en la segunda mañana. Entonces, bueno, estas rodas de samba van a andar animando el partido de Brasil. ¿Con quién? Con Mati? Noruega. Con Noruega. Y hoy se mezcla un poco las dos cosas, ¿no? Porque tenemos Brasil con la música, con la samba, con el movimiento, y tenemos Noruega por el frío, ¿no? Y esta oscuridad que tiene la tarde montevideana, Esta asociación, ¿no? Tuya es buenísima, ¿no? Me parece, es así, ¿no? Es que está helado. Creo que venimos como un poco monotemáticos, ¿no? O sea, cuando nos encontramos con la gente en la calle o donde sea, che, qué frío que hace, qué frío que hace. Y va a seguir haciendo, además, el fin de semana. Esta propuesta mundialista seguramente para muchos es una muy buena propuesta porque invita a quedarse en la casa durante todo el fin de semana, porque las temperaturas no van a ser mayores a los 12, 11 grados. De hecho, creo que a esta hora estamos teniendo la temperatura máxima esperada, ¿no? Porque tampoco mayor a los 9, 10 grados, ¿no? Sí. En ese entorno estuvimos con madrugadas realmente gélidas. Hoy cuando me desperté, que eran más o menos las 8 de la mañana, acá ya estaban trabajando hace rato, pero bueno, ese es otro cuento. Yo me duermo un poco más tarde. Y claro, por ejemplo, la temperatura del teléfono, ¿no? Que es lo que uno mira muchas veces, decía 6 grados, pero la sensación térmica era menos 1 grado, ¿no? Esa es realmente lo que estamos viviendo con esta masa de frío polar y con todas estas noticias que llegan también de muchas partes del territorio, con el aguanieve, ¿no? Que ha pintado de blanco muchas escenas del interior del país, en particular de los campos uruguayos, el famoso graupel que cae también, ¿no? Conocido como un granizo blando, que es como una lluvia sólida, frágil. En realidad lo que sucede es que se desvanece, se deshace enseguida, entonces dura muy poquito y lo podemos ver durante unos segundos nada más, ¿no? Que a diferencia, digamos, del granizo, que es como más duro, el graupel es algo más blando, se aplasta, se deshace fácilmente, y eso es lo que hemos visto también. Pero también vimos campos bastante blancos, ¿no? Sí. Una nevada. Hay fotos y videos de nevadas, y también estuvimos viendo que a lo largo de la mañana de la diaria se estuvieron compartiendo también mensajes, ¿no? De lo que vivieron en el interior del país, Mati. Sí, la popular helada
mañana, Sí, cuando claro. amanece, sí se pone complicada, Muy complicada. fundamentalmente en los campos, que es donde se aprecia un poco más. Pero yo pensaba ayer cuando miraba algún video, cómo estarán las zonas de sierra, ¿no? Esas zonas un poco con una altitud Claro. mayor, cómo estarán las zonas costeras, ¿no? Porque si bien acá tenemos el Río de la Plata, las que se acercan un poco más al este del país, un Mm, poco con esos aires más abiertos que plantea esa parte del país, seguramente la temperatura baje, la sensación térmica fundamentalmente. Entonces preguntarles también eso, ¿no? claro, ¿Cómo ¿cómo están viviendo están? estos primeros fríos que significan varios desafíos vinculados obviamente a situaciones, a problemas que hemos estado tratando y que tratamos en la mañana de la diaria vinculadas a la situación de calle, ¿no? Son problemáticas que se recrudecen con esta Claro. realidad, pero también digo, en el día a día, cambiar las conductas, los hábitos, los que tenemos que salir muy temprano de nuestras casas, también esa decisión de saber qué te vas a poner, porque el día es largo y muchas veces la caída del sol hace que aumenten también las temperaturas. Eso, saber cómo lo están viviendo cada uno desde los diferentes puntos del país. Claro, porque además es como todo, ¿no? Los problemas los vivimos también de acuerdo a nuestra circunstancia, al acceso que tenemos a determinados bienes, a determinadas comodidades. Estamos hablando de fríos que hacen que tengamos que utilizar mucha energía eléctrica. Por Eso ejemplo. tiene un costo, ¿no? En muchos hogares, obviamente, estamos midiendo cuánto tiempo mantenemos prendido, no sé, un aire acondicionado, una estufa, un radiador, la estufa a gas. Son cuestiones que realmente encarecen la vida. El Sí, sí, invierno sí, sí, sí. encarece la vida y eso, sin lugar a dudas, no es igual para todos. Completamente al revés. Es muy distinto de acuerdo a las circunstancias y ni que hablar a las personas que viven en situación de calle, que como ustedes saben hay un plan activo, ¿no? Y para poder justamente trasladar a las personas que están en calle a diferentes refugios. Eso es algo que está vigente, ¿no? Sí, No, sí, 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 no hay sí. que olvidar también la posibilidad de avisar al MIDES y a los servicios correspondientes para poder brindar un lugar a esas personas que hoy están en la calle y que no pueden sostener estas temperaturas bajo cero, sin lugar a dudas. Sí, 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 está todo el tema de la calidad material de los hogares, diferentes cosas que podemos ir Claro. hablando que hacen que esta brecha que muchas veces existe de desigualdad se vea amplificada en estos contextos de frío. Bueno, hoy hay una celebración particular en nuestro país y también lo podemos extender a América Latina, porque hoy se cumplen 99 años de la votación de las mujeres en Uruguay por primera vez y también en América del Sur. Algo que está siendo celebrado a esta hora en Cerro Chato, donde ocurrió precisamente esa votación, ese primer voto de la mujer, ocurrido el 3 de julio de 1926. Y a esta hora, como les decía, se está celebrando en la Casa de la Mujer, en esa casa donde se dio ese primer voto, que hoy es el Museo Casa de las Primeras Ciudadanas de Sudamérica, así se llama, en una celebración que comenzó temprano con la presencia de los intendentes de Durazno, de Florida y de 33, porque como ustedes saben, Cerro Chato precisamente tiene esa particularidad, ¿no? Es una localidad uruguaya cuya administración es compartida por los departamentos de Durazno, Florida y 33. Y de eso se trató aquella votación hace 99 años. Había que dirimir precisamente a quién correspondía Cerro Chato, ¿no? Sí, me gustó, Caro, que hayas utilizado que es una celebración sudamericana y no particularmente uruguaya, porque tiene una particularidad la primera mujer que votó. Sí. Rita Ribeira era una inmigrante brasileña que tenía 90 años y fue esa mujer que marcó ese hito histórico que celebramos el día de hoy, que cumple 99 años y como decías, la idea era llevar adelante un plebiscito para definir justamente la jurisdicción de la localidad de Cerro Chato. Pero esa votación finalmente nunca
de alguna forma logró llevar a la realidad esta cuestión jurisdiccional, porque ahora sigue perteneciendo Cerro Chato a Florida, Durazno y 33, pero marcó ese hito histórico que hasta el día de hoy recordamos. Exactamente, porque en aquel plebiscito ganó ampliamente Durazno, ¿no? Ganó Durazno con 354 votos, pero como vos decís, esto nunca se efectivizó. En esta pequeña localidad del interior confluyeron de alguna manera, y esto es un poco un rescate de lo que hace el Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato, que se ha dedicado a investigar acerca de este hecho histórico, pero sobre todo a darle un contexto, ¿no? y una memoria, ¿no? Lo que de alguna manera confluyó en Cerro Chato fueron 3 matrices culturales del Uruguay. Esto lo decía en una de las celebraciones Julio Gómez, que es integrante de este centro de estudios. El vallismo, por un lado, y su avanzada agenda de derechos, ¿no? De alguna manera dando lugar a la participación de las mujeres. La prédica de Paulina Luisi como activista sufragista, ¿no? En aquel momento en nuestro país por los derechos de la mujer, que fue la primera médica en el país y militante del Partido Socialista, así que ahí tenemos Partido Colorado con el vallismo, Partido Socialista, y además el plebiscito se realizó en el lomo de la Cuchilla Grande, un territorio próximo a la estancia El Cordobés, perteneciente al caudillo Aparicio Saravia y muy identificado con, obviamente, la tradición nacionalista. Esto era un rescate que hacía Julio Gómez que me pareció también interesante. A esta hora en Cerro Chato seguramente están comiendo paella porque va a haber, hay un festival gastronómico, hay música y más adelante vamos a conversar con la directora de Cultura del Departamento de Florida, de la Intendencia de Florida, Adela Dubra, para que nos cuente entonces cómo se está dando esta celebración, la importancia entonces de esta celebración, teniendo en cuenta además, Matías, que esto de alguna manera esta es la previa de una celebración mayor que ya se está preparando. Hablamos del año que viene. Se cumplen entonces los 100 años del primer voto femenino en Uruguay. Entonces la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, reunió hace una semana en el Parlamento a representantes de varias instituciones y organizaciones para comenzar a construir de forma colectiva esta conmemoración de este hito, obviamente, de nuestra democracia. Hay imágenes que publicó la vicepresidenta Carolina Cose de esta convocatoria de mujeres de diferentes instituciones, como decía, y también en estas horas hay un video en las redes sociales de la ex vicepresidenta Beatriz Argimón celebrando precisamente este aniversario y mirando también la celebración futura de estos 100 años, que seguramente va a ser un hito también en lo que es recordar, ¿no? Recordar este hecho histórico que sucedió en nuestro país. Sí, claro. Me imagino que cada año es un momento importante para poner en valor derechos que se han logrado por parte de las mujeres desde el punto de vista político, pero sobre todo de reivindicar nuevos derechos. Entonces, en ese sentido, me imagino que el trabajo allí desde el Parlamento será fundamental. También con un tema que hemos hablado mucho acá en La Colmena, que tiene que ver con la bicameral femenina, ¿no? Que entró en actividad hace muy poquito tiempo y seguramente en este tema va a encontrar uno de los puntos para empezar a trabajar. Claro. Así que bueno, en minutos hablamos con Adela Dubra, más adelante hablamos con ella. Llega también Cecilia Fuentes para su columna, obviamente el Néctar, y nos va a hablar hoy de una propuesta que reúne salud, cultura y acción comunitaria. Se trata del proyecto Vidas Positivas, intersecciones de VIH, género y encierro en clave de derechos, que es impulsado por la Asociación de Ayuda al Cero Positivo, que trabaja desde 1989 brindando orientación, acompañamiento y recursos a personas con VIH, y también el colectivo feminista Malnacidas, ¿no? Que surgió de forma espontánea, de alguna manera apropiándose de este término, ¿no? De malnacidas por SIDA, por el SIDA, ¿no? Malnacidas, hablando precisamente de rescatar la historia de las mujeres que son portadoras de VIH. Vamos a hablar sobre esta propuesta artística, pero también sobre la situación del VIH en nuestro país, entonces, a partir de
de estas vidas positivas con Cecilia Fuentes. Es el cierre entonces del programa y en minutos nada más se viene la columna de futuros. Ya están aquí Pablo Casacuberta y su invitado, que es Gonzalo Frasca. Vamos a hablar entonces sobre el futuro y el presente, ¿no? El presente de un trabajo que realiza desde hace muchos años Gonzalo Frasca, vinculado a la realización de videojuegos educativos, ¿no? Él se dedica a la investigación y al trabajo y producción en el área educativa de herramientas digitales. Sí, muy interesante ambas cosas. Esperar hasta el final del programa también, porque allí hay muchas recomendaciones de Cecilia Fuentes para sacarnos un poco el frío, así que nada, esperando lo que se viene. Bien, y para Matías especialmente hay un video que manda un oyente mostrando las sierras de Carapé. Mirá. Y cómo están las sierras de Carapé a esta hora, ¿no? Muchas gracias. Lástima que no lo podemos compartir ahora, pero muchas gracias por mandarnos este video. Allí en las sierras de Carapé hubo, una especie de nevada, no sé, se amanecieron blancas las sierras ya desde la pasada madrugada, así que imaginamos el frío que está haciendo en esas alturas. Hoy era día de poncho de paño, seguramente. Seguramente. Hacemos la pausa, ya venimos. Não resiste, solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamaccerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamaccerca.com.uy. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. La Diaria Radio, 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Procría abre nuevas inscripciones. Atención productora y productor ganadero criador. ¿Querés mejorar la producción de tu predio sin aumentar los costos? ¿Te gustaría recibir asistencia técnica y formar parte de un grupo de productores? Procría es una oportunidad que ya está mejorando la producción ganadera. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1.250 hectáreas con Net 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Conducción, Carolina García. La Colmena.
presenta Megal. Innovamos con energía. Futuro con Pablo Casacuberta. Pensar en lo que viene en La Colmena. Pasan 23 minutos de las 13 horas. Estamos abriendo la columna de futuros con Pablo Casacuberta y con el invitado de Pablo, el invitado en La Colmena, Gonzalo Frasca, diseñador de videojuegos, investigador académico, uno de los uruguayos con mayor reconocimiento internacional en el mundo de los videojuegos y la innovación educativa. Es diseñador, como les decíamos, de videojuegos, investigador, docente, una trayectoria en empresas que si uno empieza a nombrarlas, realmente son las empresas que tenemos en nuestra casa, en nuestra casa en el sentido de que son grandes empresas internacionales que nos han generado mucha felicidad también, ¿no? Y productos de altísimo nivel, hablando de Pixar, de Cartoon Network, de Warner Brothers, BBC, Lucasfilm. En fin, ¿no? Parte de la trayectoria entonces de Gonzalo Frasca, que tiene un doctorado en videojuegos, y eso es algo también interesante, ¿no? Un doctorado en videojuegos en la Universidad de Copenhague, es catedrático de videojuegos en la ORT Uruguay y ha sido distinguido internacionalmente por su trabajo pionero en los llamados News Games, videojuegos aplicados al periodismo. Parte entonces un resumen de esta trayectoria. Mirá lo que llevó el resumen nomás, imagínate lo que es la trayectoria de Gonzalo. Como 2 minutos me llevó. Hay que decir, la vez pasada con un artista uruguayo con el que trabajo muchas veces, hacíamos una semblanza de uruguayos a los que habría que hacerle una estatua ecuestre. Sí. Y que no la hemos hecho, y en la lista estaba Gonzalo cuando estábamos en una servilleta. ¿Quiero un pony o un dondolino? Mi pequeño pony, en tu caso. Pony estaría, ¿no? Colorido. Acepto solamente por el pony, sí, claro. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, yo quisiera empezar por decir que vos has sido un reivindicador de la idea de que la interactividad no es solamente una herramienta para contar historias, sino es una herramienta para propiciar determinado tipo de pensamiento. ¿Cómo ha sido ese camino en el que... ¿Por dónde entraste? ¿Por el pensamiento o por contar historias? No tengo idea por dónde entré, pero básicamente creo que... A ver, cuando uno habla de tecnología, piensa en distintas cosas y eso ha ido cambiando mucho, ¿no? O sea, yo tengo 53 años y en el último medio siglo... pasamos de los videojuegos demonizados, o sea, como algo que era terrible, como la película esas que prohíben la música y prohíben una cosa muy bueno, que pensaba que iba a corromper a la juventud. Sí, tipo Footloose. Ahí va. No quise decir Footloose porque me imagino que la gente que está escuchando, si bien la pirámide de población de Uruguay es bastante complicada, me imaginé que capaz que alguno no sabía, pero sí. Capaz somos viejos. Sí, somos todos grandes. Somos todos grandes. Bueno, Footloose entonces. Pero la verdad que no sé, yo creo que en realidad, a ver, lo importante es tratar de entender el universo, ¿no? Yo sé que suena como algo descabelladamente ambicioso, pero para eso estamos acá, ¿no? O sea, por lo menos es lo que parece. Y bueno, ¿y cómo se hace? Y bueno, se hace de distintas maneras, se hace individualmente, se hace colectivamente y se hace con herramientas también. Y bueno, y las herramientas, todo el mundo dice que nació en momentos excepcionales de la historia. Nosotros tenemos argumentos muy sólidos para decir que del último siglo, pero sobre todo en los últimos 50 años, o sea, y no porque yo los tenga, realmente, por lo menos a nivel tecnológico, o sea, si uno nacía desde el mediados del siglo XIX hacia atrás, hacia el origen de la humanidad, lo más probable es que uno fuera agricultor o tuviera unos bichitos, unas vacas, o fuera muy poco soldado y capaz que uno podía ser, no sé, clérigo. Desde ahora no sabemos de qué vamos a trabajar, si vamos a trabajar o de qué vamos a trabajar. O sea, el predecir el futuro antes era muchísimo más fácil. Claro. Por temas tecnológicos y sociales. Y ahora realmente no podemos saber realmente qué va a pasar
simplemente si hablamos de tecnología, yo qué sé, en semanas, ¿no? Claro. Volviendo un poco a la pregunta de Pablo, pero tú originalmente sos licenciado en comunicación, Sí, ¿verdad? De es la verdad. Universidad Católica. Sí. Tengo amigas que han estado, que están en tu generación. O sea que vos entraste ahí con una idea, ¿no? Que Bueno, luego fue por otro camino. Sí, no. Para mí es el mismo camino. Yo ¿Sí? lo que hago es todo, digo, yo me sigo viendo como alguien de comunicación y de medios. Yo creo que el estereotipo va un poco por otro lado, ¿no? O sea, de encasillar. A ver, todas las tecnologías, los primeros cineastas eran químicos y físicos de óptica, ¿ah? Además de teatreros. Claro. ¿Ah? Y cuando las tecnologías empiezan, uno suele encasillar más hacia el lado técnico porque eso es una condición necesaria para hacerlo. Pero en realidad a mí lo que me interesaba de los videojuegos, que ya no me interesan tanto en realidad, pero lo que siempre me interesó es, en realidad siempre fue la televisión, y yo como me aburría en la escuela, me imaginaba que había una tele y me inventaba historia de los picapiedras, ¿no? Que no eran contemporáneos míos, pero casi. Y creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Hacer hablar a la tele. O sea, poder dialogar. O sea, mis primos hermanos que vivíamos juntos hasta que tuvieron que emigrar, exiliarse. Ellos le daban chupones a la tele a Julie Andrews. Ay, sí. Claro. Y dejaban todo a la tele, y además el más alto, el más grande primero, después venía el otro, y después me tocaba a mí, y la tele ya estaba toda babiada de mis primos. Entonces yo no era por la falta de consentimiento de Julie Andrews, sino que simplemente no quería. Pero eso de interactuar, o sea, de poder jugar con un aparato, me parecía buenísimo. O sea, con los primos también, pero como diría, mis primos eran menos complicados. Pero es interesante porque en lo que planteas hay algo que tiene que ver con el acceso a aquello que está en la pantalla. Imagínate que estás en una fogata poloniense y un adolescente te pregunta, hay unos formatos que promueven unas formas de acceso a la mente humana. A lo largo de tu camino, ¿qué sentís que aprendiste sobre la mente humana por la vía de la interactividad que hubiera sido distinto si te hubieras dedicado a contar historias en formato de cine o de ficción o en formato de pantalla pasiva? ¿Hay algo que tiene que ver con la interactividad? Sí, la interactividad, y insisto, no hablemos de videojuegos. Yo en realidad soy estudioso de los juegos en general, ¿no? Los videojuegos es la parte técnica, pero me interesa las historias, pero también los juegos. Y hay una cosa que se puede aprender con los juegos que es mucho más difícil hacerlo en otros géneros o en otros medios, que es el juego es un pequeño laboratorio. El juego es un pequeño laboratorio donde uno puede probar cosas, a ver qué pasa, y aprender del ensayo y error. Y uno leyendo un libro o mirando una obra de teatro, no sé qué, generalmente son mucho más de bajar línea, ¿no? Las cosas aristotélicas. O sea, pero en el juego es como un arquitecto, ¿no? O sea, el arquitecto hace una casa y uno después la va adecuando a sus necesidades con las limitaciones de la casa, pero la esencia del juego, el tema central del juego es el de la libertad, el del manejo de la libertad. Entonces, jugar nos permite experimentar. O sea, con la libertad de una manera no vamos a perder nuestro trabajo. Si hacemos algo jugando, no vamos a tener problemas de pareja, no deberíamos tener problemas de salud, salvo que hagamos lo que llamamos deportes extremos. Pero en realidad incluso los deportes extremos, con el juego uno no es que tenga miedo, o sea, a perder o a equivocarse, sino que con los juegos uno está dispuesto a tolerar las consecuencias. Entonces quien hace un deporte extremo, se tira, yo qué sé, bungee jumping, y bueno, tolera la posibilidad pequeña, pero no cero de hacerse pelota. O si te tirás de la bajada de Coimbra en bicicleta, y bueno, te puedes crear una pierna, es posible, pero estás dispuesto a tolerar. Yo no hago ese tipo de deportes, entonces no estoy dispuesto a tolerarlo. Y entonces yo creo que el tema es ese, más allá de que esté mediado por una computadora, o sea, la computadora lo que permite es masificarlo y permitirme, yo qué sé, jugar con alguien de otro de otro país o de otro lugar, o alguien muy distinto a mí, ¿no? O sea, a mí me ha pasado a veces, yo que sé, estar jugando con gente, yo que sé, que era mucho mayor que yo, mucho menor que yo, y no sabía porque estaba jugando en línea, ¿no? Entonces, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que aporta el juego en todas sus formas es eso, es el manejo de la libertad. También hay una cosa que vos me dijiste y que tiene que ver con el acceso a la información. Una vez me dijiste una cosa que me dejó pensando. Me dijiste, obligar a una persona a aprender es como obligar a una persona a enamorarse.
Es decir, no solamente hay un espacio allí exento de riesgo, hay un espacio donde pasan unas cosas en términos de ingresar a un mundo de información. ¿Cómo sentís que se puede estimular el aprendizaje sin esa aproximación de arriba hacia abajo que denunciabas un poco? Es que creo que el aprendizaje... A ver, primero, voy a decir una cosa que por suerte no estoy en la universidad. Y aclaro, ya no soy de catedrático en la Horta, hace tiempo que no estoy. El aprendizaje se da naturalmente. Ahora que me puse en contra de toda la gente con diplomas, porque eso decirlo en la universidad es medio sacrílego. A ver, hay una visión muy, muy controladora, muy neurótica, que viene primero con la iglesia y después con la idea de Estado, es de que tenemos que educar a la gente, ¿no? Y eso podemos estar de acuerdo a cierto nivel, pero, a ver, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es cómo educar. Y eso de tener currículums fijos, de tener ideas preconcebidas sobre lo que tiene que saber alguien, ¿no? O un niño o un joven en un país. Y bueno, eso lleva a obligar ciertos intereses. Y el aprendizaje, a ver, no quiere decir que uno tenga que hacer lo que se le canta y uno es un ser social, entonces tiene que negociar, incluso con, bueno, los niños a veces obviamente tienen la libertad más restringida, pero uno tiene que negociar con la sociedad y decir, bueno, ¿qué cosas aprendo? Pero el tema es que el aprendizaje, el motor también es el deseo. Y eso es algo que no aceptamos. No aceptamos. O sea, decir, mira, hay gente distinta y hay gente que le interesa más esto y más que la otra. Entonces, yo qué sé, capaz que a mí no me interesa el ajedrez, pero está bueno que alguien me enseñe a jugar ajedrez y tal, ya no tengo ganas. Bueno, sí, pero vas a aprender. Acá en la escuela tenés y muchas veces en formatos de escuela más libres, como las escuelas democráticas, el espacio de aprendizaje es mucho más transparente y abierto. Uno puede ver qué es lo que está haciendo otro. Y entonces capaz que a mí el ajedrez no me interesa y jamás que nunca me va a interesar, pero tengo 2 o 3 compañeros que capaz que no son mis mejores amigos, pero están ahí en el rincón jugando. Y yo justo ahora estoy medio embolado y me acerco a mirar y no me voy a hacer ajedrecista. No. Capaz que no juego más de 10 partidos en toda mi vida, pero paso un rato ahí con ellos. Y creo que un poco es eso, ¿no? O sea, el aprendizaje tiene que ser un facilitador. Y ahora lo que voy a decir ahora justo es la peor semana para decirlo, pero yo creo que no deberíamos tener maestros, deberíamos tener directores técnicos. ¿Sabes? Ahí ya hago una pausa para que... Sí. No es el mejor momento. Por eso, para que griten, puteen, hagan lo que tengan que hacer. En el sentido de que alguien que conozca tus intereses, tus puntos flacos, tus puntos fuertes, y te vaya ayudando y guiando a que hagas tu experiencia. O sea, porque alguien, porque una persona o un grupo de personas en un lugar tan oscuro como un ministerio de educación, con tan poca luz, con Tubolux, que trajo a Hernandarias en algún momento y quedaron ahí la introducción del Tubolux por Hernandarias. Exactamente. Un hecho conocido. Histórico. Que ellos crean y digan que hay que aprender tal cosa, no va a hacer que alguien aprenda tal cosa y tampoco va a ser, mucho menos que tenga deseo de aprenderlo, pero que sea importante o que sea interesante. Yo creo que es una... a ver, el otro día leía todo el mundo tiene la camiseta de Paulo Freire, pero en el fondo son fans de Skinner, ¿no? O sea, en el sentido, todo el mundo es izquierdista, y son todos fans de la gorra, para traducirlo a un ámbito... Porque Skinner, Skinner es conductista, o sea... y lo vemos con la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda... Los reflejos condicionados, enseñarle a la paloma. La izquierda en general es muy amiga de los campos de concentración, de los presos políticos, la tortura, por más que en el discurso no lo sea, ¿no? Sí, estoy en la diaria, por eso mismo le digo esto. Lo mismo pasa en educación. O sea, todo el mundo dice que la educación y el aprendizaje tiene que ser un diálogo, pero en el fondo
mucho palo para que aprenda. Claro, entonces ahí la pregunta es que de alguna manera hay una reivindicación fuerte del juego como herramienta de aprendizaje en este espacio de libertad que decís, pero el juego también tiene reglas. Sí, no, por supuesto. Cumplir. Entonces, bueno, como que esto, ¿no? Entre el límite y la regla. Es que el juego no es, no es una herramienta. Y la regla. Es un sistema operativo. O sea, los humanos y los mamíferos, o sea, no solo los mamíferos, tenemos el juego. ¿Por qué tenemos el juego? ¿Por qué jugamos? O sea, es un sistema operativo para entender el mundo. O sea, es una manera que tiene el cerebro de desafiarse, de autodesafiarse y de experimentar y de aprender. No es. Nosotros tenemos una idea muy de la ilustración sobre lo que es el juego, ¿no? Que es como un residuo, como una consecuencia de la razón, ¿no? Y en realidad no es eso. O sea, los niños y los animales no solo aprenden mediante el juego, pero es uno de los motores más grandes de aprendizaje y de aprendizaje de cosas no triviales, de supervivencia, ¿no? Ahí está. Alguien podría pensar al escuchar este discurso que a lo que vos te estás refiriendo son a suburbios de la conducta o del aprendizaje o a dimensiones exóticas. Muchas veces cuando nosotros nos miramos en sistemas educativos, la gente habla de Escandinavia. Vos tuviste un rol bastante importante en contribuir a los sistemas por los cuales aprenden matemáticas niños en Escandinavia. Me gustaría que cuentes un poco cómo fue esa experiencia y en qué medida eso va directamente al 1 más 1, 2. Claro. Bueno, eso fue una de las cosas más sorprendentes y divertidas y gratificantes que hice en mi carrera. Básicamente, bueno, empecé a trabajar con un estudio noruego, pero en realidad eran todos franceses, se llamaba Dragon Box, y que es más muy loco porque el estudio estaba enfrente a donde había vivido mi madre de niña después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, ¿no? O sea, enfrente. O sea, una cosa muy loca de volver a la infancia de generación anterior. O sea, muy, muy, muy loca. Y bueno, y era la gente que yo admiraba mucho porque realmente estaba haciendo cosas increíbles en aprendizaje y juego y digital. Pero una de las cosas interesantes es que hicimos, o sea, entre todos armamos un sistema, un paquete de herramientas para aprender matemáticas en la escuela, para Finlandia, Noruega y Francia. Y que no son solo videojuegos. La gente asumía que eran videojuegos. No, había videojuegos, había libros de historietas, canciones, juguetes, o sea, un montón de... Aprendimos, se nos fue las manos, o sea, era realmente mucha cosa. Pero eso suele pasar en las primeras generaciones de la innovación, tiene esas cosas. Pero básicamente lo que hacíamos, hacíamos muchas cosas. Pero primero, todo el mundo dice, porque el marketing lo dice, que está centrado en el niño, que todo lo fundamental es el niño. Pero los padres están centrados en las necesidades de los padres. Los sindicatos están centrados en las necesidades de los sindicatos. Los gobiernos están centrados en las necesidades de los gobiernos. Todo el mundo dice que el niño está en el centro. Pero es mentira. ¿Y por qué? A la evidencia me remito. O sea, los padres, o sea, dicen yo esto lo estoy haciendo por la educación de mis hijos, pero en realidad, muy buena parte, o sea, no tendríamos el capitalismo no hubiera florecido sin babysitting estatal para niños. Las mujeres no podrían haber accedido al trabajo. Como han accedido ahora, si no fuera que porque el Estado les cuida a los niños y también los educa. Les cuidan poco los niños. Pero antes era cero. Era peor. Antes era cero. O lo mandabas con curas, que era todavía mucho peor. Entonces, y lo mismo los gobiernos y lo mismo los sindicatos. O sea, es muy fácil. Ahora bien, una de las cosas que técnicamente quienes hacemos videojuegos sí aprendimos, porque si no, no sobrevivimos, es a entender los mecanismos y los deseos de los jugadores y sobre todo de los jugadores niños. Vamos a hacer la pausa y quedamos con esto porque me están avisando y bueno, para retomar entonces que hay que comprender, ¿no? De la psiquis, de los intereses y deseos de quienes están del otro lado en este diseño de videojuegos. Ya venimos.
uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. En estas vacaciones de invierno, esta promo es para vos. Te damos 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo. Disfruta de todo lo mejor del deporte en vivo desde ESPN y de tus series y películas favoritas. Además, llévate un Antel Box a mitad de precio para convertir la TV en un Smart. Antel, el futuro lo creamos juntos. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Seguimos adelante conversando con Pablo Casacuberta y Gonzalo Frasca. Estamos hablando, ¿no?, sobre la educación, sobre los videojuegos y también sobre los espacios de libertad en la educación. Y hay la metáfora del tubo de luz, ¿no? Generó algunos comentarios. Metí un dedo en la llaga, y me parece. Me parece que capaz que porque no... Hay cosas que en Uruguay no se dicen, ¿no? O sea, no se habla de la envidia, por ejemplo, de todas las de los pecados capitales. Pecados capitales, la envidia es uno que no aparece nunca en el mapa de palabras, pero siempre, embargo, como pueblo chico siempre está. Y capaz que es que, bueno, salvo que uno mire películas tipo Whisky o no sé qué, no se habla mucho a nivel edilicio de las... El otro día estuve con un familiar internado en el Casmu y yo deambulaba por el Casmu y veía y decía, ni siquiera esto sirve para setting de serie soviética, los corredores del Casmu, y no estoy hablando del Casmu, no estoy hablando de otros hospitales, porque los soviéticos estaban mejor, ¿no? Yo creo que no hay mucha gente que en voz alta diga que el emperador está desnudo en muchas cosas, que a veces vas a países más pobres, o sea, y que en infraestructura... tiran abajo edificios para hacer otros. Y no como el ante la arena para propulsar la carrera política de políticos, sino que construyen cosas nuevas en vez de seguir sacándole apartamentos minúsculos a casas que trajeron la gente del sur de España y las trató de hacer acá con techos altos y no sirvió para el clima uruguayo, y le siguen sacando microapartamentos. O sea, ese tipo de cosas en Uruguay no se hablan. Pero bueno. ¿Cómo no? Lo de los monoambientes. Sí, hay proyectos de ley. Sí, no, ya sé, pero digo, si hablamos de quizás esa angustia del espacio público-privado del Uruguay. Pero bueno, sigamos hablando de educación. Sí, bueno, no, está esto de los recursos que tienen los países también para definir estas de eso justo ahora, ¿no? Hablando de lo que estaba diciendo de Noruega, Finlandia y Francia, donde hicimos una de las cosas interesantes fue, nosotros habíamos hecho videojuegos de aprendizaje de matemáticas, pero nunca habíamos hecho algo para escuelas. Entonces fuimos a hablar en Noruega
Y en Uruguay ya tienen determinado qué barrios hacen los pilotos de matemáticas, de lengua, de no sé cuánto. Y fuimos a hablar con los maestros del barrio y dijimos, mira, nunca hicimos esto, lo que sabemos hacer es esto, vamos a hacer una cosa súper ambiciosa que no hicimos nunca, nos vamos a equivocar mucho, ¿quién se suma? Y todos levantaron la mano. Pero no solo eso, sino que después vino el sindicato a ver cómo podía ayudar. Y es más, el sindicato dijo, mira, nos quedaron unos fondos para contratar a 2 ayudantes, no sé qué, no sé cuánto, que los pensábamos usar para otra cosa, pero se los vamos a dar a usted. Una cosa surrealista, ¿no? Quizás para otras realidades, que uno dice, bueno, los países nórdicos por algo son. Pero yo trabajando en los países nórdicos me di cuenta que en realidad ellos quieren más a los niños de allá que nosotros queremos a los niños de acá. Creo que eso que hablaba antes, ¿no? De ponerlos en el centro, son mucho menos, mucho menos hipócritas en ese sentido. Los quieren más. La evidencia, Pero también porque los quieren más y también hay políticas públicas muy sólidas, sustentadas también en inversiones en gastos sociales muy grandes. Pero viste que ahora hay una rendición de cuentas donde se aumenta el gasto social para las infancias y hay una gran discusión sobre ese gasto, ¿no? Que algunos dicen que está por fuera de las metas fiscales. O sea, digo, a ver, los países nórdicos tienen unos gastos sociales tremendos, okay, ¿no? Y Noruega en particular tiene una cantidad de petróleo envidiable. También. Pero habiendo dicho eso, los países tienen la justicia social que pueden pagar. La justicia social tiene costo. Ayer me mandaron un mail del MEC para pedirme que hiciera una consultoría y que yo estaba particularmente calificado para ella. Y era 5 veces menos del mínimo que me parece, o sea, lo que me ofrecían como dinero. Estas cosas uno normalmente no habla porque no le muerde la mano a quien le da de comer. Yo, por suerte, por ahora no vivo del Estado uruguayo. Y ahí ya empezamos, o sea, ahí ya entramos en el tema de justicia social y de cosas. Las cosas salen caras y la plata es finita. Y bueno, ¿cómo se administra un país? Y bueno, o sea, haciendo que crezca, que genere más dinero y, o sea, priorizar quiere decir dejar cosas importantes de lado. No quiere decir dejar cosas triviales de lado. No. Cosas importantes porque hay otras que son más importantes. Un país como Uruguay, que está perdiendo niños, o sea, a nivel de natalidad de manera gigantesca, ¿ah? Y que está perdiendo adultos, porque el mayor dispendio económico que hace Uruguay es ofrecerle educación pública a un niño en jardinera, primaria, secundaria, universidad, a veces máster, para después... Pero es que se vaya a otro país. Los que salen buenos se van para otro país. Todo eso valiosísimo en recursos humanos, lo entregamos por estar teniendo dificultades para generar futuros viables, ¿verdad? Sí. Y además con una competencia desleal en el cual las principales multinacionales, o sea, las grandes 5, saben mucho más sobre las capacidades de cada uruguayo que el propio gobierno uruguayo. En parte porque espían, ¿no? O sea, hay que decirlo. Yo creo que el uruguayo quizás no espía porque no tiene la voluntad. Pero en el sentido que sabe, o sea, si Facebook quisiera ofrecerle $200.000 de sueldo al 20% de las personas más capacitadas o los jóvenes más inteligentes capacitados, mírenlo como quieran, mañana, el cuello de botella sería la cantidad de aviones que salen de Carrasco para que se fueran, ¿no? Y tienen los datos para hacerlo. Entonces, traigo esto a colación en el sentido de que es importante tener un Estado que piense en el futuro y piense en esas cosas, ¿no? Y es, de la misma manera que hablé de directores técnicos era el peor momento, creo que es un buen momento para pensar que el único espacio en el que el Uruguay exige resultados es en el fútbol. En la educación de sus hijos, en el futuro de sus hijos, no exige resultados. Y sí, hay un montón de gente con banderitas y puños en alto, quejándose y haciendo ruido, no sé cuánto, pero eso no es exigir resultados. Exigir resultados es decirle a quien te gobierna, sea de tu partido o no del otro, exigirle resultados concretos, medibles, contrastables. Voy a decir una cosa que parece un contraargumento de lo que estás diciendo, pero en realidad subraya lo que estás diciendo. La demografía de personas que en Uruguay están en alguna clase de proceso educativo, ya sea como alumnos o personas que están barriendo el piso o conduciendo un camión para distribuir estudiantes, es enorme. Es 1/3 del país está de alguna manera vinculada a algún proceso educativo. Y la gran parte del Estado también. Y nosotros no lo vivimos como un país de educación.
Y de hecho, nuestro discurso sobre la educación, cuando mencionamos la educación, mencionamos la idea de que la educación está en crisis como si fuera un hecho fundamentalmente uruguayo. La educación debe estar en crisis en un país contemporáneo. Porque la contemporaneidad va más rápida que los procesos institucionales. Y además siempre se toma como personal cualquier cosa que señale, sean tuboluces, se toma como algo personal, corporativo, porque Uruguay es muy corporativo en ese sentido, cuando en realidad, Uruguay tiene sus problemas educativos particulares, pero desfasaje entre educaciones públicas y masivas, todos los países están en distinta cantidad de problemas. En gran parte, por problemas sociales y por problemas tecnológicos también. Y vos que has estado vinculado, ¿no? Que trabajás directamente con la educación y con los videojuegos, otras herramientas digitales, ¿no? ¿Cómo estás viendo los procesos que se dan en Ceibal, ¿no? ¿Cómo estás viendo, digamos, los procesos que se están dando en otras áreas de tecnología vinculadas a las políticas públicas, pero en particular las respuestas que está dando Ceibal a nivel educativo en este contexto del que estamos hablando? Bueno, yo creo que Ceibal, su principal aporte fue justamente disruptivo y mostrar de que se podían cambiar cosas, ¿no? El problema es que empezó como, no quiero ser injusto y decir que lo asimiló el sistema, pero no hubo disrupción en todo el resto de los componentes. Y entonces Ceibal, además de jugar de 9, tuvo que ser golero, tuvo que hacer un montón de cosas. Ceibal tuvo que hacer un relevamiento de enchufes de escuelas, porque la ANEP no tenía idea de cuántas escuelas tenían electricidad, si funcionaba bien, un montón de cosas logísticas para empezar a funcionar. Y creo que, lo que eran sus ventajas, sus potencialidades, terminaron diluyéndose un poco, sin criticar, que creo que sigue siendo un aporte muy valioso. El tema es que es un solo jugador. Y los otros 10 y los que están en el banco no aportan. Entonces, ¿dónde ves la crítica más fuerte, digamos, o el punto más débil en el sistema? Y, a ver, primero es un tema del que hay que apropiarse. La educación no es algo que pertenezca al Estado. Son prioridades sociales. Aceptar que tiene su cuota de babysitting también, aceptarlo. Aceptar de que se necesita mucho dinero y gente muy calificada para tener buena educación, condición necesaria pero no suficiente. Aceptar que se necesita mejor formación, mejor pago, mejor selección, para tener mejores docentes, igual que, y hago la comparación con el fútbol, no por simplista, sino porque, insisto, es el único espacio del Uruguay en el cual exigimos resultados y hablamos a futuro, ¿no? La gente está hablando de qué va a pasar dentro de 4 años. ¿Alguien está hablando de qué va a pasar en 4 años en la educación? Nadie. Entonces, bueno, si hay que hacer un dibujito y hacerlo en sesiones de menos de 10 minutos para que el Uruguay entienda. Las sesiones de 10 minutos fueron la queja de la selección contra Bielsa, que daba charlas de hasta 10 minutos. Sí, hay que hacer unos TikToks para que los padres y los familiares y los adultos uruguayos nos hagamos responsables del futuro de nuestros hijos. Y bueno, capaz que hay que hacerlo. Nos falta la versión de los jugadores, si eran 10 minutos o cuánto eran. Pero bueno. Sí, es interesante. La investigación hay que escuchar a todos. Es que hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a todos. Pero es interesante porque esto toca, y hablemos un momento de fútbol, y nos quedan 5 minutitos. Toca aquello de no podés obligar a una persona a aprender. Es como obligarlo a enamorarse. Una de las tareas de ese director técnico que vos proponés, que es el maestro, es propiciar una situación amorosa con respecto al conocimiento. Unas velas, unos vinitos. Que solo existe si vos tenés una vivencia amorosa del conocimiento. Es muy difícil, si no. Ahora, es pedir tal vez un poco mucho. Y bueno, pero para eso estamos. Si para pedir poco, digamos, si quieren su desarrollo, bienvenido sea. Ahora, hay que pedir mucho. Y no compararse con los vecinos. No compararse con los vecinos. Miren a los vecinos, miren a Milei, miren la demencia
la que estamos rodeados. Miren Colombia, lo que está pasando. Miren Nicaragua. O sea, Uruguay... ahora recién veníamos charlando, o sea, es como una familia que fue perdiendo las propiedades, ¿no? Las estancias y no sé cuánto, y las joyas de la abuela, y ahora, bueno, está contento porque tiene un nombre todavía que suena bien, pero los resultados no están ahí, y no están ahí ni en fútbol, ni están ahí en desarrollo humano. O sea, tenemos 3,5 millones de personas. No es tan difícil administrar 3,5 millones de personas si comparamos con Brasil. A eso va la última pregunta que te quiero hacer antes que nos vayamos, y es, ¿qué oportunidad histórica en este lugar que ocupa Uruguay como banco de pruebas de políticas públicas, como lugar donde se han probado cosas a ver qué pasa? ¿Qué oportunidad histórica nos ofrece la inteligencia artificial y la permeación gigante que ha tenido en términos de velocidad en Uruguay? Bueno, la oportunidad, y vuelvo a la metáfora del fútbol, o sea, ¿por qué Uruguay ya hace 50 años que no gana nada? Porque el mundo cambió. O sea, arrancamos muy bien, pero después, ahora, ¿por qué todos los cuadros Congo, o sea, le puede hacer frente a Inglaterra? ¿Por qué? Porque todos los jugadores del mundo miran al mismo mexicano que explica en YouTube cómo jugar al fútbol y aprenden, y son todos buenos. Eso antes no pasaba. En Colombia, en Amsterdam, no había YouTube. Entonces acá había un poco de gente que decía, mirá, y jugamos bien. Pero después, ahora es un commodity, como dicen los economistas. Que Uruguay tiene que mirar más, haciendo la metáfora del fútbol, hablando en términos institucionales, de políticas, tiene que mirar más otros ejemplos que se queda corto en eso. Los tiene que inventar. Ahí es donde está el ejemplo. Mira, ¿viste? En el centro el siglo XX era un siglo de profesionales, de gente que aprendía todo sobre un dominio. El siglo XXI... no sabemos muy bien, pero la única certeza es que es un siglo de inventores. Ser profesionales no es suficiente. No hay que buscar ejemplos, hay que inventar, hay que arriesgar e inventar. El futuro no está escrito, por más que te lo diga Elon Musk, por más que te lo diga Orsi, por más que te lo diga quien sea, no está escrito. Los futuros se construyen. Y se construyen con dolor y con aciertos. Entonces, no es un tema de copiar, es un tema de informarse, y de inventar y tomar riesgos. El problema es que los humanos solemos tomar riesgos, muchos en la adolescencia y generalmente entre los 20 y 30 años. ¿Saben cuánta gente entre 20 y 30 años tenemos en Uruguay? Demasiado poca. Entonces, importémoslos, asociémonos con Río Grande do Sul, que nos quedamos con un par de copas de ellos. No, pero de hecho, Uruguay tiene un problema el problema de Uruguay es que hay ciertas áreas en que no hay expertos. Y a veces el que hay sería un boludo en cualquier otro país, pero es el único que sabe más o menos de un tema. Porque hay poca gente, lo mismo que el fútbol. O sea, ¿por qué no está pasando eso? Porque Argentina tiene 10 9 para jugar. Nosotros cada tanto tenemos 1 o 2. Entonces, y esos son hechos. Más allá de los discursos, más allá de las fantasías nacionalistas, son hechos. Lo concreto es que hoy había -2 grados de sensación térmica en un país que tiene suficiente capacidad intelectual y suficientes recursos, por más que no tengamos petróleo, para que nadie pase frío en Uruguay, para que todo el mundo pueda aprender cosas que le permitan, en la mejor de sus capacidades, tener una vida digna. Se puede. No lo estamos haciendo porque no estamos queriendo. No tenemos un bloqueo de Estados Unidos, como la excusa que tiene Cuba. Tenemos un montón de cosas que juegan en contra, pero también un montón de cosas a favores. Nada debemos esperar, dijo un señor, sino de nuestra selección. Y la selección son 3,5 millones de personas. Me quedo en el cierre con 3 palabras que dijiste que quiero que queden sonando en la cabeza de las personas. Hay que inventar. Hay que inventar, el futuro se construye. Mirá, y acá hay, además de las críticas que han venido, agradecemos mucho, ¿no? A que nos escribieron, creo que un poquito trasladamos, ¿no? Esto del tubo de luz, de algunas cuestiones de... Hay gente que también hablaba de
de alguna manera como de la crítica a las instituciones, ¿no? O a la educación, o a la institución educación, ¿no? Que ha construido el Uruguay. Hay quienes están reivindicando esto en los mensajes, y hay quien también dice la enseñanza de la educación sigue igual a como era hace 100 años y nadie hace nada para cambiarla. Así era como 25 siglos. Seymour Papert, inventor del logo, un pedagogo sudafricano, decía, si vos traes a un médico griego a un quirófano de hoy, no sabría qué hacer. Si lo traes a un salón de clase, ve el pizarrón y empieza a dar clases como así hace 2500 años. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Quedamos con la colmena sacudida. Vamos a inventar. De eso se Carolina, trata, tenemos que inventar una salida. Salir Muchas a ganar, gracias. a salir a empatar o a perder, no vale la pena jugar. Hacemos la pausa, enseguida continuamos aquí en La Colmena. Presentó Megal, innovamos con energía. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Sigue el Mundial y la cobertura de la Diaria Radio. Este sábado desde las 17, Paraguay-Francia. Y el domingo desde las 16, Brasil-Noruega. La previa, el relato, el comentario y el análisis de los partidos con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya.
Pasan 6 minutos de las 14 horas. Han llegado muchos mensajes para Gonzalo Frasca. Lo quieren seguir escuchando también para seguir debatiendo con Gonzalo. Seguramente lo van a encontrar. Lo van a encontrar para el debate y para el intercambio. Obviamente él... pueden encontrar también muchas charlas que ha dado en los últimos tiempos, ¿no? Vinculadas al desarrollo también de herramientas educativas que utilizan el juego como forma de aprendizaje. Pero bueno, ha sido muy, muy interesante también el intercambio y las diferencias que se generan también en torno a una entrevista. De eso se trata también cuando uno se encuentra a dialogar, ¿no? Sí. Así que bueno, aquí estamos sumando a Matías Capek a la mesa de La Colmena porque vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Cerro Chato. En Cerro Chato y de alguna manera también en todo el país y en Sudamérica, porque se cumplen esos 99 años del primer voto femenino de América del Sur, ocurrido durante el plebiscito del 3 de julio de 1927, un proceso que buscaba definir la jurisdicción departamental de la localidad de Cerro Chato, que como ustedes saben es una localidad que pertenece a 3 intendencias, ¿no? Estamos hablando de Durazno, 33 y Florida. Y capaz que todavía continúan los festejos. Eso nos va a contar Adela Dubra, que es la directora de Cultura de la Intendencia de Florida y que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Adela? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están todos? Acá pueden escuchar todavía, estamos con música, pastelito de membrillo y acabamos de comer el guiso de rendimiento, que es una receta muy antigua y que tiene gran arraigo. Aquí es un guiso que viene de la época de las dirigencias. Mirá, es el guiso, el rendimiento se llama. Se llama el rendimiento y es una receta bien particular, tiene una linda historia. Es un guiso que tiene que ver también con los guisos del sur, de Río Grande do Sul, los guisos carreteiros, y que se llama en realidad también es una comida de los pobres, digamos, porque se hace con lo que uno tiene a mano, es con capón, cebolla, papa, arroz, morrón, y está muy bueno. Así que hace años que los cerrochatenses hacen guiso para 300 personas, para quien venga. Es casa abierta esto. Qué divino. Bueno, y también se vienen espectáculos folclóricos y no sé si eso está pasando. Exactamente, en realidad acaba de terminar un poco la parte más protocolar. Estuvo la vicepresidenta Carolina Cose, también los intendentes de los 3 departamentos, como tú bien contabas, que digamos que Cerro Chato tiene la particularidad de seguir perteneciendo a 3 departamentos. Aquí la gente vota en uno, paga la contribución en otro y saca la libreta en otro. Es decir, es como la patente del auto en el departamento que más le convenga. Es un pueblo, una ciudad en realidad, hoy viven unas 4.500 personas, pero bueno, es una ciudad donde el tema del voto femenino ha marcado mucho a este lugar y tiene una gran impronta y mucho orgullo, un precioso museo también. Claro. Porque sí, en el 2017 tengo entendido que se inauguró este museo Casa de las Primeras Ciudadanas, ¿no? Exacto, en realidad esto es una casa que la pueden googlear, es preciosa casa en una proa y estaba muy abandonado y casi por derrumbarse, y historiadores locales y un grupo de estudio de Cerro Chato lo lograron hacer que el gobierno de Durazno, en ese momento era Carmelo Vidalín, el intendente, lo comprara. Y por suerte tiene esta... Y además los historiadores han sido los encargados de mantener viva esta historia, que no es tan sabida en realidad. Hay que poner un poco en contexto que estas mujeres en el 1927 militaron, dieron discursos políticos, armaron comités, y hoy decíamos, ¿no? En Suiza la mujer votó en el año 1971. O sea, si habrá sido Uruguay de vanguardia en esto, como en el matrimonio igualitario, como en tantas otras cosas, hay que defender esa bandera. Sí, porque de alguna manera esto, si bien después se interrumpe, ¿no? En cuanto al voto de la mujer, ¿no? Sin lugar a dudas marca una fuerza como para seguir adelante en el sufragio, ¿no? Porque después deberían pasar unos años más para que se consagrara de alguna manera el voto de la mujer como un derecho, ¿no? Como un derecho constitucional. Exacto, con la reforma de más adelante, como tú bien decías. Pero quedó la semilla. En realidad, vamos a contar, no fue toda una historia suma. O sea, las mujeres, como digo, hicieron campaña, pero también hubo la prensa, por ejemplo, se burló muchísimo, se habló que era el fin de la familia, o sea, pasaron cantidad de cosas.
Es interesante también contar que en ese momento, para que sucediera esto tan particular, estuvo Luis Alberto de Herrera, Paulina Luisi, socialista, la primera mujer médica en Uruguay, y los ballistas de 33 que estaban muy fuertes. O sea que había las tres fuerzas políticas de ese momento haciendo mucha fuerza para que esto saliera. Increíblemente todavía no hay muchos libros sobre el tema. Me animo a decir que el año que viene van a salir varios libros importantes. Y bueno, creo que hay que tomar también mucho la idea que esto fue en el interior, que muchas veces parece que todos los logros son montevideanos, y también el hecho de las mujeres que rompen barreras, porque aquí en Cerro Chato, hacia la zona de Santa Clara de Olimán, donde también vivió Juana Ibarburú, como tú sabes, Cabina, que es una mujer muy de la cultura y de lectora, funciona el primer grupo CREA formado solamente por mujeres. Tiene 40 años, o sea, hay una impronta de mujeres que decían, tenemos campo, porque de repente lo heredaron, campo chico, grande, no importa, pero lo queremos gestionar nosotras mismas. Hace 40 años no era tan común. Entonces, acá en la zona también funciona ese grupo CREA, dirigido por una llamada Raquel Sarabia, que llegó a ser incluso presidenta de FUCREA. Adela, decía, seguramente aparezcan muchos libros con el centenario de este hecho histórico. Un poco de eso te quería consultar. Seguramente el día de hoy sea el comienzo ya de esa celebración centenaria entre las tres intendencias, pero también, ¿por qué no?, con el gobierno nacional. ¿Cómo empiezan a trabajar eso? ¿Qué ven en el horizonte? Me encanta la pregunta. Nosotros quisiéramos pensar que no tenemos techo, o sea, nos encantaría invitar a mujeres que rompieron barreras de todo el mundo. Ojalá que estemos, Beatriz Argimón, que está hoy en UNESCO en París, está haciendo también, va a hacer una exposición de este tema, o sea, es una mujer que siempre ha estado muy cerca de este asunto. Ustedes saben que Beatriz es una mujer feminista y que dentro del Partido Nacional ha hecho mucho por eso. La vicepresidenta Cabina Cose hoy anunció que obviamente va a aparecer en los próximos tiempos, vamos a ver una moneda sobre el tema de la mujer, de los 100 años del voto femenino, el correo está en esto también, la Corte Electoral, Ceibal habló también Cose de eso, que también va a tener que ver eso, y bueno, estamos pensando en un montón de ideas. El Banco República aquí la mujer votó en lo que era un Banco República. Claro. Y atrás había una agencia Ford que vendía un montón de autos Ford, así que el Banco República también probablemente esté, de hecho está convocado para ser parte, y estuvo aquí también la vicepresidenta del BROW. Yo creo que va a haber una linda movida y ojalá que dé para conversar no solamente del voto femenino, sino también de todo lo que falta por hacer las mujeres, de todo lo que desde la desigualdad todavía económica, el techo de cristal y las mujeres que hacen más falta, mujeres en política, todo lo que yo particularmente creo y que además no es una opinión, está estudiado y llevado a números. Claro, sí, totalmente. De hecho, bueno, en estos días también se viene celebrando la reinstalación de la bancada femenina, ¿no?, bicameral. También desde la UNESCO, la propia ex vicepresidenta Beatriz Argimón celebró, que se vuelva a juntar, ¿no?, porque también fue una de las fundadoras. O sea, se están viendo movimientos en torno a algunas necesidades que todavía están, ¿no?, vigentes, como por ejemplo el proyecto de ley de paridad, que es algo que también muchas mujeres están reclamando desde el Parlamento, ¿no? O sea que seguramente de marco para poner más aún sobre la mesa las necesidades pendientes, ¿no? Tal cual. Y bueno, yo creo que además es bueno que hoy se habló mucho de una cosa que no por ya dicha tenemos que darla por descontado. O sea, estas son las cosas que nos unen los uruguayos. O sea, hoy estaban 3 intendentes blancos, digamos, con la vicepresidenta Cabina Cose, y fue muy unánime la sensación de que estas son de las cosas que nos unen y que nos hacen bien como país, más allá de que para las localidades, por ejemplo, como Cerro Chato, que implica tanto a estos 3 departamentos, siempre hay un cuento divertido, hay una leyenda que el billar lo empezás en Florida y terminás en 33, bueno, claro, en un bar de acá. Es decir, es una especie de triple frontera. El turismo, que empiecen a pasar que más gente venga, que ande, el turismo interno que tan necesario es para el interior, que muchas veces la información no llega al montevideano, también es muy importante, porque para estas localidades el turismo mueve la aguja en un momento en el cual el empleo es un asunto para todo Uruguay,
el turismo es, bueno, el venta sin chimeneas, ¿no? Entonces, acá hoy la panadería se le acaban de acabar los pastelitos de membrillo. Y sí. Es decir, es todo así. Entonces, eso derrama en todo. También los hoteles estaban llenos. Estuve con diputada Marisa Valdía, durmió acá anoche, yo también. Es decir, todo eso mueve, ¿no? Entonces, bueno, como nosotras, por decir, hay mucha gente que empieza a moverse y a localidades como estas cosas le hacen mucho bien. Sí, darse una vueltita además por el restaurante La Lata, que ahora está acomodado, digamos, está, bueno, reformado, ¿no? Modernizado, podríamos decir, pero que fue el gran bar, digamos, histórico de Pasaje, también en Cerro Chato, allí en su avenida principal. Ir a La Lata era, bueno, una obligación. Mirá cómo conoce García. Bueno, Sí, les quiero contar que Florida, el aporte musical, porque cada intendencia hizo un aporte y nosotros elegimos venir con el arte de la payada, de los payadores. Entonces aquí está Jessica Sosa, que tiene 17 años, que ella es una de las 3 payadoras mujeres que hay en Uruguay. Ustedes conocerán capaz que Mariela, que es la más famosa, pero bueno, Jessica es hija de payadores, nieta de payadores, y está aquí pronta para hacer su intervención ahora en el museo que estamos, pero le pedí que haga un saludo para la audiencia, para el programa, si le parece, se la paso. Ay, me encanta. Además es huasquera, además trabaja como peona en el campo y va a estudiar para maestra rural. Estamos todos, saludó a todas las autoridades, están viviendo su momento de, creo que cuando hablamos de dar oportunidades y mujeres que bueno, que hay que dar oportunidades, para Jessica hoy es un día inolvidable. Así que les paso con ella, que tiene algo para comentarles. Divino, Adela, gracias, un abrazo. Bueno, buenas tardes, es un gustazo estar en comunicación, que les habla Jessica Sosa, joven payadora con 17 años, que tiene el enorme orgullo de poder hablar con ustedes y de participar de este homenaje tan grande para las mujeres. Un saludo a Carolina García y a todo el programa La Colmena. Jessica, muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Tenés entonces para cerrar esta nota una payada para dejarnos? Exactamente, unos versos que se los voy a hacer para usted. Por Carolina García, una grande conductora, así le quiero llegar, siendo una joven cantora, difusora de lo nuestro, que debo de agradecer, y a ese grande programa conducido de saber, y así claro le diría que de sentirme tan plena para llegar al programa La Colmena. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo grande entonces a todos la gente de Cerro Chato, y seguramente estaremos hablando nuevamente de esta conmemoración. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, qué lindo. ¿Qué más, Carolina? Viajamos a Cerro Chato, viajamos a la payada, a la cultura, todo completo en esta llamada. Completo. Me quedé con muchas ganas de ese guiso que nos contó también Adela Dubra, ¿no? Y está disfrutando muchísimo entonces la gente en Cerro Chato, con todas estas autoridades que llegaron también, figuras de la política que están de alguna manera entonces acordando lo que será esta gran conmemoración el año que viene por los 100 años del primer voto de la mujer en nuestro país. Hacemos la pausa y ya está Ceci Fuentes para abrir la colmena, para abrir el néctar en la colmena. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes.
Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Un trago de historias, música y artes con Ceci Fuentes. El néctar, tu alimento cultural, comienza en La Colmena. Casi pierdo las canciones, encontré en los corazones la salida. Renové mis ilusiones, ahora son otros anhelos los que soplo en cada año más de vida. Lo que duele ahora en realidad, antes ya dolía, prefiero llorar más y no estar distraída. Y de tanto pensar que no sé bailar, encontré mi movimiento. En manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada. En manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada. Solo una canción de amor es la más verdadera. Estamos escuchando a Papina de Palma cantando La Manada, ¿no? Que nos invita, ¿no? Nos invita y nos propone algo muy lindo, ¿no? Es esta reunión de mujeres, esta reunión de acompañarnos, es esta propuesta de acompañarnos, ¿no? Y bueno, viene por acá la cosa, Cecilia, ¿cómo andás? Hola, Caro, viene por ¿cómo ahí estás? Entonces. Viene por ese lado. Me parece que es una canción que un poco refleja esta cuestión de enfrentar algo en comunidad. Claro. Y un poco hacerle frente al miedo, justamente, ¿no? Y por eso dice, el estribillo en manada no da miedo nada. Y bueno, pero
en comunidad y en comunidad de mujeres específicamente, ¿no? Claro, y viene por ahí, ¿por qué viene por ahí? ¿Por qué nos querés traer esta idea, ¿no?, de estar en comunidad para enfrentar los desafíos? Bueno, viene por ahí porque hoy presentamos un proyecto que se llama Vidas Positivas, que reúne salud, cultura y acción comunitaria, porque, bueno, se trata de, vamos a decir el título completo, que se llama Vidas Positivas, intersecciones de VIH, género y encierro en clave de derechos, que es impulsado por ACEPO, que es la Asociación de Ayuda al Seropositivo, que trabaja desde el 89 brindando orientación, acompañamiento y recursos a personas con VIH y sus familias y la comunidad, y el colectivo feminista Malnacidas. Bien. Bueno, ahora vamos a escuchar en minutos a María José Fraga, que va a definir un poco de qué se trata el colectivo Malnacidas, pero mientras vamos a contarles que el colectivo se creó en 2021, que su nombre, Malnacidas, surgió de manera espontánea durante una conversación y que decidieron adoptarlo como una reapropiación de la injuria, ¿no? Apropiándose de este término y empleándolo para nombrarse, le dieron otra identidad porque su objetivo es visibilizar a las mujeres que viven con VIH a través del arte y enunciarse desde el orgullo. Claro. Capaz que podemos poner la canción Malnacidas, que es el video que estamos viendo en este momento, para poder compartir un poco también la consigna de lo que quieren transmitir, ¿no? El VIH no me marca, yo construyo mi destino. Me dicen la mala madre, siempre estoy bajo la lupa. Me tildan de irresponsable y del padre no preguntan. Me dicen la peligrosa, que su vida puedo infectar. El peligro está en la ignorancia y en la condena social. Me cansé de ser juzgada por tu miedo clandestino. El VIH no me marca, yo construyo mi destino. Me cansé de ser juzgada por tu miedo clandestino. El VIH no me marca, yo construyo mi destino. Somos cuerpos que vivimos, mujeres positivas, somos vida y resistiva, ante tu mirada agresiva. Me cansé de ser juzgada por tu miedo clandestino. El VIH no me marca. Colectivo de mujeres positivas. De la canción entonces Malnacidas, que presenta este colectivo feminista. Exactamente, ¿no? Y ahora vamos a escuchar brevemente a María José Fraga, que va a definir un poco de qué se trata Malnacidas. Sí, Malnacidas es un colectivo de mujeres positivas atravesadas por el VIH, que utiliza el arte como herramienta transformadora, poniendo sobre la mesa y para la discusión la temática del VIH. Bien, bueno, vienen realizando varias acciones. Vamos a repasar un poco qué fue desde el arte lo que fueron generando. Y lo primero que hicieron fue un podcast del cual los capítulos están disponibles en la página de YouTube que tiene Malnacidas. Luego en pandemia tuvieron talleres vía Zoom de educación sexual, voz, escritura de monólogos y dibujo, que culminaron incluso en la pintura de un mural y en la composición de esta canción que escuchamos. Después también publicaron, en la canción traen el tema de la transmisión vertical, ¿no? O sea, el tema de la maternidad asociada a el VIH-Sida, porque dicen, por ejemplo, me llaman la mala madre, ¿no? Y en realidad Uruguay entró desde el 2013 en etapa de eliminación de la transmisión vertical, incluso en el 2023, y en el 2024 hubo 0 casos. En una nota publicada en la web del Fondo de Población de Naciones Unidas, Fraga habla de la desigualdad de género que se vuelve particularmente evidente en torno a la maternidad y la lactancia, porque a la mujer con VIH la presionan para que no tenga hijos e incluso para que, se la juzga como mala madre si decide, obviamente, no tener lactancia, porque es una de las posibles vías de transmisión.
Luego de esta canción se realizó un corto que se llama Despertar Juntas, en el que se consolidan aún más su mensaje, su consigna y su identidad comunitaria. Y a escucharlo también. Dale. Deseo despertar en un mundo donde el VIH no sea una publicidad de los años 90, repleto de víctimas y victimarias, portadoras de condenas y sentencias de muerte. Pero cuando recuerdo que tengo VIH y veo este mundo con los ojos bien abiertos, comprendo una vez más que tengo que inmunizarme contra el rechazo y la discriminación. Desde el diagnóstico positivo, mi existencia ha sido codificada sanitariamente y es atravesada por constantes opiniones sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Es por tu estilo de vida. Vos te lo buscaste. Si hubieras sabido, no te tocaba ni con un palo. Sin condón es más lindo. No tengas hijos. Pobrecita ella, no eligió nacer con VIH. No cagues la vida del otro. Desear, ser deseada, no ser deseada. Me sentía como en una mesa de rebajas, de saldos, fuera del mercado del sexo. El castigo, la culpa, el estigma y mi sexualidad capturada por el prejuicio y la desinformación. Cada día una nueva historia me sorprende. Historias que podrían llenar miles de páginas. Historias que abren el abismo entre quienes pueden hablar de su diagnóstico y quienes no. Entre quienes tienen redes de sostén y quienes están en soledad. ¿Por qué cuesta tanto hablar sobre el VIH? ¿Dónde están las palabras necesarias para poder lograrlo? ¿Habrá que inventarlas? ¿Qué impotencia genera la sordera de aquellos que quieren disciplinar mi sexualidad? La tuya, la de todos. El miedo a la transmisión y la transmisión del miedo, que se expande por la complicidad del silencio y la desinformación. Las llaves que nos encierran y nos ponen mordazas. Gritamos deseo, placer, goce, cuidados. Gritamos ante el silencio de muchos que callan. El indetectable es igual a intransmisible. Porque lo saben, pero prefieren que cerremos la puerta al disfrute y no abramos la puerta a la información. Gritamos que estar indetectable sea un derecho y no un privilegio. Gritamos porque ya no obedecemos el mandato de la culpa. Porque somos positivas, ruidosas, somos las malnacidas, porque ponemos nuestras vidas en el centro. Luchamos, y en cada abrazo colectivo, escuchamos el latido de nuestros corazones para desobedecer al miedo que nos deja solas, para enumerar placeres, para exorcizar dolores. Juntas, encendemos el fuego que lo hace arder todo, que quema en la boca, que grita, acá estamos, que no calla nunca más. Bueno, bien, ¿no? Sí. Muy claro, muy claro. Muy claro también en el sentido de que estamos tal vez como muy alejados, ¿no? Nos quedamos con estas ideas muy prejuiciosas. Exactamente. Eso es lo que me trajo también, ¿no? Me recordó todo el prejuicio que tenemos socialmente sobre el VIH. Sí, viste que empieza mencionando, no quiero que sea una publicidad de los 90. Claro. Y yo recuerdo claramente las publicidades de los 90 que eran horribles en el sentido del mensaje que transmitían, no era el que hoy es de la normalización, de la aceptación, de otro enfoque, ¿no? de esta enfermedad. Por otro lado, tampoco irnos al otro extremo de, el tema de la desprotección también, ¿no? Claro. Que hoy en día hay conjuntos musicales que están un poco transmitiendo esto del no cuidarse, ¿no? Del no usar preservativo. Sí, que está generando otros problemas, como por ejemplo el aumento importante de la sífilis. Claro, tal cual. ¿No? Porque hay una libertad sexual que bienvenida sea, ¿no? Pero que se olvida que hay enfermedades de transmisión sexual que hay que estar atentos, ¿no? Sí, tal cual. En la nota en la que Fraga se expresaba, que yo cité anteriormente, detalla también esto de que el relato social en torno al virus a nivel mundial se construyó durante décadas en torno a grupos focalizados y de varones, especialmente la población gay, las llamadas 4H, homosexuales, heroinómanos, haitianos y hemofílicos.
zoofílicos. O sea, venimos de algo muy fundado desde ese lugar y el aporte, me parece, de Malnacidas es re valioso para poder abrir un poco esto. Claro. Bueno, lo siguiente que el colectivo fue realizando fue la escritura de cuentos, fruto del taller con Soledad Castro Lazaroff, quien compiló 7 historias que recientemente fueron publicadas en un libro por Sudamericana, y 4 de estos cuentos también están disponibles en la página web la página de YouTube de Malnacidas, porque fueron leídos por actrices, entre ellas nuestra compañera Emilia Díaz. Es cierto. Pero bueno, creo que vamos a hacer una pausa. ¿Puede ser? Hacemos una pausa ahora y continuamos entonces, así escuchamos un poquito de estos cuentos. Dale. Enseguida venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función. Domingo, 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Estamos conversando en el Néctar con Cecilia Fuentes a propósito de este proyecto Vidas Positivas, ¿no? Que lo que trae precisamente es la propuesta de visibilizar, ¿no?, la situación del VIH desde un lugar de no discriminación, de no penalización. Yo estaba viendo que hasta hace muy poco, y de hecho todavía está siendo vigente, y ONU-SIDA trabaja precisamente para poder modificar esta situación. Hay muchos países que penalizan, que tienen leyes penales, ¿no?, en torno al VIH. Por ejemplo, a pesar de que ni la saliva ni las mordeduras con una cantidad mínima de sangre plantean riesgos de transmisión del VIH, estos actos se han utilizado como base para acusar y o condenar a varias personas que viven con VIH por exposición al virus, ¿no? Y bueno, es realmente algo que, como decíamos, tiene que ver con nuestros prejuicios, pero también se montan en estructuras legales, ¿no?, que de alguna manera han generado esta situación. Sí, ¿no? lo legitiman de alguna forma. Lo legitiman, exacto.
Bien, bueno, ahora vamos a entrar ya en lo que es específicamente el proyecto Vidas Positivas. Vinimos describiendo un poco lo que venía realizando el colectivo Malnacidas, pero bueno, estas mujeres este año le pusieron el cuerpo a este proyecto y el pasado 18 de junio fue declarado de interés parlamentario por la Cámara de Diputados, que además también el proyecto cuenta con el apoyo de ACE y de los Ministerios de Desarrollo Social, del Interior y de Salud Pública. Vamos a escuchar de qué se trata Vidas Positivas. El proyecto Vidas Positivas surge a partir de la invitación de la Fundación Pedro Cerolo hacia CEPO y Malnacidas de presentarse a un llamado del gobierno canario para colaborar con una respuesta integral al VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Es así que entonces, desde una mirada intersectorial y pensando el VIH de una manera compleja y desde un paradigma que contemple lo estructural también y todas las dimensiones que conlleva la respuesta al mismo, se planifican en 5 departamentos del país, se eligen los 5 departamentos que tienen mayor prevalencia en relación o incidencia en diagnósticos positivos en relación a la cantidad de población de ese departamento, y se seleccionan 5 departamentos que son Maldonado 33, Paysandú, Rivera y Montevideo, para desplegar de forma situada y territorial acciones que combinen estrategias biomédicas de salud, culturales, artísticas, de formación, en 3 jornadas en las que se desarrollan testeos comunitarios. Eso quiere decir en lugares y espacios públicos donde haya concurrencia, desde una mirada no medicalizada, muchas veces combinada con otras acciones que se despliegan en la comunidad, culturales. También se hicieron jornadas de formación en prevención combinada para profesionales de la salud y agentes comunitarios. En lo que refiere a la prevención combinada del VIH, que es esta respuesta estructural que tiene una mirada compleja sobre el tema y que intenta abordar tanto la prevención como el tratamiento desde una mirada compleja. Y es por eso que se desarrolla el tercer día una obra de teatro que se llama Malnacidas, una comedia de terror. También en uno de esos días se visita las unidades penitenciarias de la zona, en las que también se realizan talleres de formación en prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como la promoción del testeo entre las personas privadas de libertad. Bien, la voz que oíamos es de María José Hernández, que también es integrante de Malnacidas, es educadora popular, educadora sexual, tallerista de expresión musical y corporal, música, actriz, murguista, compositora e intérprete. También es doula, educadora perinatal, máster en programación neurolingüística y está formándose en neuroplasticidad y cuerpo. María José integra el colectivo y es la coordinadora de Vidas Positivas y es, al igual que sus compañeras, una artivista. Me gustó este término porque, bueno, justamente persiguen, digamos, con esta expansión territorial, el activismo y arte para romper estigmas, combatir prejuicios, reducir la discriminación y generar comunidad. Según el informe de situación epidemiológica de VIH-Sida en Uruguay, que presentó el Ministerio de Salud Pública el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, en el país hay un total de 17.000 personas viviendo con VIH, de las cuales 15.586 conocen su diagnóstico, lo que representa el 91,7%. En cuanto a las mujeres, son el 30% de esa cifra. Del total de personas con VIH, el 83% está bajo tratamiento y el 77% alcanzó el indetectable igual a intransmisible. Varias cosas. Por un lado, volver a este concepto que ya aparecía en el corto Despertar Juntas, que tiene que ver con que si el PCR que mide la carga viral en sangre da negativo, la persona no transmite el virus. Por eso es muy importante estar en tratamiento. Claro. Y esto es importante también porque se va en camino a que el VIH sea una enfermedad crónica como tantas otras, ¿no? Claro.
Pero, por otro lado, también contarles que los porcentajes ideales estadísticos que maneja la OMS son 95, 95, 95, que el 95% de la población infectada conozca el diagnóstico, que el 95% esté en tratamiento y que ese 95% también alcance el indetectable igual e intransmisible. Pero las estadísticas uniformizan y ese es un aspecto en el que reparan las malnacidas. Por supuesto que para analizar estos números, como veníamos diciendo, que el VIH requiere una lectura y una respuesta compleja, no dependen solamente de adherir a la medicación, ¿no? Sino que hay que leerlo en clave interseccional. Esta persona con el diagnóstico, qué red afectiva tiene, cuáles son sus recursos, si vive cerca del centro de salud o no, si tiene trabajo o no, si vive en la calle, si es una persona privada de libertad, si es una persona migrante, si es una persona racializada. Por lo tanto, los números no se pueden analizar solamente como un objetivo a cumplir con las cifras, sino entender que siempre atrás de las cifras hay personas y cada persona, cada identidad, cada subjetividad, también hay una red compleja estructural que le permite el ejercicio de sus derechos y la agencia sobre su propia salud o no. O sea que siempre cuando hablamos de los datos de un país debe ser acompañado también de una lectura más compleja. Bien, bueno, hasta ahora Malnacidas ha alcanzado en su gira por estos departamentos que mencionaban a 1.524 personas entre las diferentes propuestas, entre las diferentes partes que componen a este proyecto. Ahora en agosto va a llegar a Montevideo la propuesta, la gira 2026. El 7 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Citarrosa va a darse la función Una comedia de terror que además es con entrada libre. Para acceder a esa localidad hay que entrar a la página web de la Sala Citarrosa y hay un formulario en el cual se puede como anotarse para poder acceder a esa entrada. Sí. Esta obra fue creada por el colectivo junto a una educadora sexual, a Cecilia Durán Jaurena, y cuenta con la dirección de la comediante Laura Falero. Y está compuesta por monólogos de humor en formato stand-up de carácter autobiográfico que abordan desde una mirada feminista e interseccional las experiencias de ser mujer con VIH en Uruguay. En cuanto a una comedia de terror, la obra de teatro, bueno, el impacto simultáneo de la experiencia que propone la obra como experiencia estética, como experiencia artística, ya tiene un impacto en las personas sensibles, o sea, un viaje en lo emocional y en lo sensorial, desde el llanto, la risa, la incertidumbre, además de adquirir muchísima información sobre la educación sexual en general y sobre la sexualidad en general. Después de la obra se hace un conversatorio y ahí, hay personas que pueden hablar de su propia realidad, porque son personas que están afectadas por el VIH, ya sea porque tengan diagnóstico positivo, o su mamá, o su papá, o su hermano, o un amigo, o una amiga, y encontrarse en relatos a través del humor. Hacen surgir también relatos territoriales, más desde la intimidad, desde lo microcultural, desde lo micropolítico, que entran en diálogo ahí con el arte, que es algo muy interesante, realmente algo que nos queda dando vuelta todo lo que surge, todo lo que sucede con la obra de teatro y la posibilidad de cuando se hace un foro después de la obra de teatro de poder tener esa devolución que por lo general hacemos cuando salimos de una obra de teatro, del cine, un recital, que nos vamos a tomar algo, comer algo y a conversar sobre el tema. Bien, como decía más temprano, Emilia estuvo involucrada, nuestra compañera dueña del aguijón de la colmena, estuvo haciendo suplencias de actuación y nos contó cómo fue la vivencia para ella. A mí fue súper transformador. Interpreto a Fulanita, que es un monólogo que va cambiando de actrices a lo largo de las distintas presentaciones de Malnacidas. A mí me tocó hacer gira por el interior con las compañeras. Transformador en varios sentidos. Primero, en ponerme en la piel de
una mujer con HIV, que nace con HIV y que va develando la transformación que va teniendo su vida a raíz del desarrollo del estigma de una mujer con HIV. Entonces ella trata de desestigmatizarse a través de de que no se la identifique con el virus. Entonces pasa a ser alguien que no tiene nombre. Entonces esta forma de no personalizar es una garantía de salud para ella, pero también transforma esto en una garantía de salud para los demás. Porque sentí a través de este personaje, y además lo dice, que ser portadora de HIV significa de alguna manera para ella sentirse un peligro para los demás. Y así es como se ve en los ojos de los demás a medida que va creciendo. Entonces, resguardar su identidad también tiene que ver con resguardar a los demás del peligro latente que significa o que es significado a través de los ojos de los demás. Entonces es como una radiografía del estigma social. Quedó muy linda, ¿no? El relato de Emilia también contando la importancia de conocer, de acercarse a este proyecto. Y Claudia de Sayago nos manda un abrazo a las malnacidas y también a las malas madres, ya que estamos. Y bueno, y le encantó el proyecto, que fue con sus amigas a ver la obra de teatro. Y bueno, excelente. Así Qué que bueno. una recomendación que quedó así como erizada en el corazón por todo lo que vivió. Qué bueno, porque complementa abrir esta invitación a ir el 7 de agosto a la Sala Citarrosa, ¿no? Y bueno, quiero decir dos cosas para ir cerrando Vidas Positivas, que existe la línea VIH, Sexualidad y Derechos a través del 0800 31, que es un servicio gratuito, confidencial, para garantizar el acceso a la información clara, promover la prevención y fortalecer redes de apoyo en todo el país. Y también que finalmente contarles que la música que acompañó la columna, salvo la primera de Papina de Palma y la compuesta por el colectivo Malnacida, forma parte de una playlist que elaboró el Comité Antisida de Valencia, que reúne canciones relacionadas a la patología y se propusieron mostrar cómo ha ido evolucionando el mensaje. Está buenísimo. Entonces transita desde el impacto y el duelo de los años 80 hasta los mensajes actuales de indetectabilidad y normalización. Mira, y justamente un mensaje de Claudia también habla de, creo que es otra Claudia, o no, es la misma Claudia, que trabajó como auxiliar de enfermera en plena erupción del SIDA y que le provocaba mucha bronca y tristeza el rechazo que se producía en algún personal del equipo, ¿no? Ella personalmente se entregaba, abocaba para estar al lado de los pacientes, pero que bueno, obviamente mucho prejuicio en torno a esta enfermedad. Qué importantes esos roles también, ¿no? Totalmente. Desde ese lugar. Bueno, ahora vamos a pasar a los recomendados. Bien, bueno, supongo que estás al tanto, Carola, porque también salió en subrayado esta situación que vivió Ludosóficos, que es este lugar donde, tenían una librería, impartían talleres también de teatro, entre otras disciplinas, y sufrieron un incendio que, dañó sus instalaciones. Pero bueno, para poder ir compensando un poco y poder generar la reparación de estos daños, van a hacer una venta solidaria este sábado, con libros que, aunque fueron afectados por el incendio, siguen estando en condiciones de ser leídos, ¿no? El lugar es en Maldonado 1760, esquina Gaboto, y la venta solidaria va a ser este sábado de 10 a 17 horas. Perfecto. Bien. Luego
estaba sonando Superbiel de fondo para abrir la parte de recomendados porque va a estar presentándose la música en vivo, original, compuesta para el libro La ciudad que sueña, escrito, ilustrado y musicalizado por Eloísa Casanova, Laura Carrasco y Luciano Superbiel. Se trata de una propuesta escénica pensada para toda la familia que invita a sumergirse en el universo sonoro del libro y disfrutar de un espectáculo en el que Superbiel, acompañado por un cuarteto de cuerdas, juega y propone una mirada poética acerca de Montevideo y sus personajes. Una linda invitación para el cierre de lo que serían las vacaciones, el 8 y 9 de julio a las 17 horas en Sala Verdi. Las localidades valen 500 pesos. Luego un reestreno de teatro porque vuelve El uruguayo o La ceguera de la esperanza. Esta obra de Leonardo Sosa reestrena en La Cretina y va los domingos de julio a las 7 de la tarde. Las entradas valen 500 pesos y cuenta cómo Marcos, un jugador de fútbol uruguayo, a sus 30 años, en el pico más alto de su carrera, se lesiona y tiene que volver a Uruguay, y todo lo que esto implica en la carrera de un futbolista profesional y impacta a nivel familiar y bueno, todo lo que se puede revisar al respecto, ¿no? Claro. Y vamos a cerrar con la presentación de un libro que se llama Amor, Pasión y Sexo después de los 80, que va a presentar Sonia Rodríguez Bentancur, que es oriunda de Nueva Palmira, de Colonia, y vive hace 50 años en Punta del Este, donde además de ser empresaria en el ramo gastronómico, trabajó como dama de compañía de la realeza europea. Y esta vivencia la retrató en su libro Ya no rugen los leones, que fue declarado de interés departamental por la Intendencia de Maldonado, pero ahora va a presentar este segundo trabajo porque hoy está casi que obsesionada en mejorar la calidad de vida de la tercera edad y lanzó este último libro, Amor, Pasión y Sexo después de los 80, que va a estar presentándose este sábado a las 3 de la tarde en Puerto Cultural, aquí cerquita, en Yacaré 1594. Mirá qué bien, en Puerto Cultural entonces podemos encontrarnos con Sonia Rodríguez Bentancur, que nos habla del amor, la pasión y el sexo después de los 80 años, ¿no? Si estuviera acá, Emilia diría, pero qué vieja turra. O qué plenipáusica, extensa. Porque se acuerdan que la columna hablando de esto hablaba de las viejas turras, ¿no? Sí, de forma, rescatando también, ¿no? El que puede ser un insulto desde el punto de vista más como del empoderamiento. Mismo lo de malnacidas, ¿no? De no apropiarse de los términos y exacto, redireccionarlos, insulto y bueno, resignificarlos, totalmente. Bueno, espero que hayan pasado una linda tarde en La Colmena. Ya vienen los compañeros de Par en el Mundo. Hasta aquí llegamos este viernes y vamos a cerrar a propósito de esto que estamos hablando del amor, pasión y sexo después de los 80 años con un recomendado, con una canción que nos trajo Ceci, ¿no? Sí, un poco una burla, ¿no? Algo irónico. Algo irónico. Forma, pero ¿qué tiene que ver? Sí. Bien, los dejamos con esto que tiene que ver, que canta Sumo. Ya viene Par en el Mundo, nosotros nos reencontramos el lunes.